Qué bueno, nos alegra mucho saludarles. Es una alegría continuar con esta serie de estudios, Salvación lograda con sangre. El tema de esta ocasión es Abba, Padre. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Marcos, en el capítulo 14. El versículo 32, la palabra del Señor dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en ese momento especial, allí en el jardín del Getsemaní, momentos finales de su vida terrenal, de su ministerio en esta tierra. Analicemos el registro bíblico que se encuentra en San Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Estos 11 versículos nos registran detalles importantísimos de esa noche en el jardín del Getsemaní. La palabra del Señor dice en el versículo 32 del capítulo 14, que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó Jesús a entristecerse, a sentirse triste, a acongojarse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo Jesús a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue Jesús y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino Jesús la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Sin duda, queridos amigos y hermanos, este es un momento crítico en la vida personal de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de orar después de las ocupadísimas horas pasadas para Él, para nuestro Salvador, era apremiante. Jesús sabía perfectamente que el momento de su muerte estaba llegando rápidamente. El camino al Calvario estaba precedido por el azote del verdugo en el patíbulo romano. Antes de expirar su último aliento de vida, Jesús debía de sufrir por primera vez la separación de su Padre. Nunca había existido una separación entre Jesús y su Padre Celestial. Queridos amigos, es interesante pensar en este hecho.
toda la eternidad ellos habían estado juntos. Pero en esta ocasión, cuando Jesús está cargando con el pecado de toda la humanidad, el Padre va a apartar su vista de nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez en la historia, la separación será evidente. En el jardín del Getsemaní, que era el lugar favorito de nuestro Señor Jesucristo, a menudo se había retirado allí para encontrar descanso y alivio de la presión de las multitudes. Sin embargo, esa triste noche, el lugar de paz llegó a ser el lugar de su agonía. El jardín del Getsemaní se convirtió en el lugar de su abandono. Sentía claramente, con fuerza, con poder, la separación de su Padre y también la ausencia de sus discípulos. Sintió la más tenebrosa soledad que jamás ser humano haya experimentado. Lo único que le acompañaba era la seguridad del azote del verdugo, la burla de las multitudes y su muerte como el más vil de todos los pecadores. Queridos amigos, podemos meditar en la historia del Getsemaní, leyendo y releyendo los relatos que se encuentran en los 4 evangelios. San Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56, relata esa triste experiencia de Jesús en el Getsemaní. San Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, la lectura que hemos hecho en esta ocasión. San Lucas capítulo 22, versículo 40 al 53, relata también esa triste experiencia. Y San Juan capítulo 18, versículo 1 al 12, relata también ese momento triste cuando llegó la turba encabezada por Judas Iscariote para apresar a nuestro Salvador. Queridos amigos, notemos que en su súplica al Padre, Cristo usó un término cariñoso, Abba. Esta palabra sugiere un afecto infinitamente profundo. Lo podríamos traducir como papito, como mi padre. De este modo, en medio del increíble e insondable sufrimiento y el sentimiento de separación entre él y su padre, Jesús todavía confiaba lo suficiente en el amor de su padre como para llamarlo con ese término. Papito. Sin duda, ese es un testimonio de una fe total, una fe desnuda en medio de un total abatimiento, y en todo eso Jesús es nuestro principal ejemplo. La señora Elena G. de White describe lo que Jesús debía afrontar en la cruz del Calvario. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Hasta entonces Jesús había obrado como intercesor de otros, pero en este momento anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. Frente a esas consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de nuestro Salvador el temor de quedar separado de Dios su Padre para siempre. Satanás le decía que si se hacía responsable de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna, que quedaría identificado con el reino de Satanás y que nunca más sería uno con Dios. Sin embargo, ante esta expectativa peligrosa, Cristo todavía pudo exclamar: Abba, papito. Queridos amigos, queridos hermanos, San Pablo nos dice que como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, adoptados en la familia de Dios,
también nosotros podemos exclamar a nuestro Padre Celestial con ese término de confianza y afecto: Abba, papito. Romanos capítulo 8, versículo 15, la palabra de Dios dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué es lo que nos enseñan estos versículos? ¿Qué es lo que sucedió para que nosotros también pudiésemos llamar con esa confianza, con esa seguridad a nuestro Padre, a nuestro Dios, como Abba? Si alguien nos preguntara cómo podemos desarrollar esa clase de relación con Dios que se describe en los versículos anteriores, ¿qué es lo que nosotros le diríamos? ¿Cómo explicaríamos la relación que existe entre nosotros y nuestro Dios? Tanto así que podemos llamarlo nuestro Padre, nuestro papá, nuestro papito. ¿Qué le diríamos a la gente? ¿Cuál sería nuestro testimonio? Queridos amigos, la única explicación razonable es que Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario, nos compró ese derecho, que por su sangre derramada nosotros también podemos decir papito, Abba. Que Jesús nos enseñó a confiar en nuestro Padre Celestial, porque Dios es un Dios en quien nosotros podemos confiar. Que podemos desarrollar ese ambiente de plena confianza, de relación sincera y clara con nuestro Padre eterno. Que cada uno de nosotros como seres humanos podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Que nosotros podemos hablar con Él con la plena seguridad de que Él atiende a nuestras súplicas. Que nosotros podemos decirle papito, como el ser de mayor confianza que nosotros podemos tener. Queridos amigos, Dios quiere ser nuestro Padre. Jesús quiere ser nuestro Salvador personal. El Santo Espíritu quiere ser nuestro Consolador. La Trinidad, la Deidad, quiere ser parte de nuestra vida. Y allá en el jardín del Getsemaní, Jesús nos enseñó que no importa la situación que nosotros estemos pasando, podemos acercarnos con esa plena confianza y decirle a nuestro Padre: Abba, nuestro Dios, nuestro Padre. Qué hermoso es saber que el Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el que gobierna el universo infinito, es nuestro Padre, y que podemos tener la seguridad de su presencia en nuestra vida hoy y para siempre. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por darnos esa seguridad a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque así como Jesús en su momento difícil allá en el jardín del Getsemaní pudo decir Abba, papito, nosotros también podemos decir a usted Abba, Padre, papito. Gracias por el ejemplo que Jesús nos ha dado. Gracias porque Jesús nos ha enseñado que podemos acercarnos con plena confianza a usted. Esperamos, Padre querido, que cada uno de nuestros amigos y hermanos puedan recibir también esa hermosa bendición de su presencia. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito y maravilloso de nuestro querido Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén.